Doctor Tadeo Zarratea Dávalos, tiene 72 años de edad, nacido el 28 de octubre de 1946, egresado a la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, con la tesis doctoral La oralización y agilización del proceso laboral en cumplimiento del artículo 256 de la Constitución Nacional, con la calificación aprobado muy bueno. Fue asesor de la Vicepresidencia de la República, senador nacional, convencional constituyente, juez de primera instancia. Ejerce la docencia en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Tiene publicaciones, disertaciones y exposiciones. El doctor Tadeo Zarratea tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y la carpeta colorada a medida que transcurre el tiempo. También indicarle que por disposición del Consejo de la Magistratura está prohibida la lectura directa de los ejes temáticos y vamos a dar la lectura antes del inicio de una nota presentada por el diputado nacional Roberto González. Asunción, 15 de noviembre de 2018. Señor Claudio Baqueta, presidente del Consejo de la Magistratura. En cumplimiento de una expresa autorización, me dijo usted y por su intermedio los demás miembros del Consejo de la Magistratura con el objeto de comunicarle respetuosamente que por cuestiones de contraposición de horario por un compromiso de índole parlamentario, el señor diputado nacional Roberto Eudes González Segovia no podrá asistir a la audiencia pública prevista para el día de hoy, 15 de noviembre, año en curso, donde deberán comparecer y exponer los doctores Tadeo Zarratea Dávalos, Juan Carlos Paredes Bordón, Eduardo Riella Bañuelos y Alberto Martínez Simón. Por la presente, siempre con la credencial que avala mi carácter de asistente, solicito que esta nota de justificación sea leída en la propia audiencia pública y demás sea puesta a conocimiento de cada postulante para lo que hubiere lugar. No obstante, señor presidente, distinguidos miembros y postulantes y ciudadanía en general, hago esmero sobre la reserva del derecho y del compromiso del señor diputado nacional Roberto González Segovia a observar e interpretar los materiales audiovisuales de la convocatoria en cuestiones para mantener una idea acabada de los mismos. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludar muy atentamente, abogado María José Díaz, asistente. Gracias, doctor Cabrera. Puede iniciar su exposición, doctor Tadeo Zarratea. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimos señores miembros del Consejo de la Magistratura, excelentísimos señores miembros del Tribunal de Honor. Es para mí un honor venir a hacer esta exposición oral ante vuestra presencia como postulante a la Corte Suprema de Justicia. Y, en primer lugar, me referiré al eje primero, el rol del Poder Judicial en un Estado social de derecho. El Poder Judicial tiene un rol especial, distinto de lo que tenía antes en el clásico Estado liberal llamado manchesteriano, donde al Poder Judicial solo le competía garantizar las libertades personales, todas las libertades, la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la integridad de las personas en cuanto a su honor y reputación. Pero cuando los estados se proclaman estados sociales de derecho, el rol del Poder Judicial se extiende. El Estado social de derecho comienza, como sabemos, con la Revolución Mexicana de 1917, prosigue con la Constitución Alemana de Weimar y luego campea por todo el mundo occidental, llegando al Paraguay de 1992 con nuestra Constitución vigente, la primera Constitución que se ocupa de los derechos sociales. Y en este contexto hoy día, nuestro Poder Judicial le compete no solamente garantizar las libertades personales, sino propender a garantizar también los derechos sociales establecidos en la Constitución Nacional. Esos derechos sociales son extensos en el sentido de que
la Constitución misma protege la vida, la integridad física, el honor, la reputación de las personas, pero protege también una serie de derechos como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna, el derecho al trabajo, todos los derechos del trabajo aceptados universalmente, el trabajo decente, la jornada mínima, el salario justo, las vacaciones, los aguinaldos, en fin, todos los derechos sociales, especialmente el derecho a la jubilación y al seguro social obligatorio. Además de eso, se protege también el acceso a la vivienda digna, el acceso al servicio, a la energía eléctrica, el acceso a los caminos, etcétera, etcétera. Es decir, hoy día los ciudadanos paraguayos tenemos suficientes derechos sociales garantizados por la Constitución Nacional y le corresponde al Poder Judicial proteger esos derechos en forma proactiva, con criterio de discriminación positiva y tratando siempre de lograr la igualdad entre los desiguales. Por eso el rol del Poder Judicial se ha extendido y es diferente cuando tiene que estar al servicio de un Estado social de derecho. Posteriormente me refiero a la visión que tengo del Poder Judicial actual, que para mí es un Poder Judicial deficitario, que necesita mucho para que la ciudadanía sienta que en el Paraguay llega la justicia, llega en forma y en tiempo. Pienso que son muchas las acechanzas que tiene y que enfrenta el Poder Judicial actual. En primer lugar, su falta de descentralización, la falta de coraje cívico de sus propios magistrados, su dependencia del poder político y la excesiva permisividad de sus códigos procesales que dan lugar a todo tipo de artilugios y chicanerías, como se dice vulgarmente. En fin, existe una urdimbre que enreda mucho al Poder Judicial. Y sobre todo creo que está también la formación de los magistrados que antes que ser agentes que luchan por realizar la justicia, son personas que se empeñan por cumplir estrictamente las prescripciones del derecho, olvidando que el derecho es solamente una herramienta y que prius y télesis del derecho es la justicia. Habemos y hay muchísimos abogados de los derechos obvios. Jueces de derechos obvios que nunca se juegan por realizar la justicia, porque representa para él un mínimo de riesgo y es cuando falta el coraje cívico. Entre otras cosas, el Poder Judicial es impredecible hoy día y necesita urgentemente una reforma. Por último, en cuanto a mi compromiso personal, si llegara a ser ministro de Corte, yo desdoblaría la jornada laboral en 2 turnos, pondría 2 turnos de 6 horas y nunca más de 6 horas, porque para mí el servicio de justicia es un servicio insalubre, porque se realiza bajo alta presión. Presión de ambas partes, presión de los poderes fácticos, presión de los sectores políticos, presión de los sectores económicos, presión de la prensa y presión del propio público. Entonces, 6 horas pusieron nuestros abuelos y creo que está muy bien. Está aprobado por los psicólogos, los psiquiatras del mundo, que este es un servicio insalubre. Por eso, pero no obstante, como el pueblo necesita y los abogados también, se puede poner 12 horas de servicio diario de justicia en 2 turnos. En el juzgado que yo atiendo existen 20 empleados trabajando. Yo trabajaría mejor con 10 a la mañana y 10 a la tarde. No se necesita hacer cambios sustantivos ni reformas muy importantes para establecer la jornada doble y servir mejor a la comunidad.
Por otra parte, el Poder Judicial, si llegara a ser ministro de Corte, instalaría en la Corte Suprema una comisión de legislación para que cada mes, de ser posible, se envíe al Parlamento un proyecto de ley de reforma de todos los códigos, porque todos los códigos necesitan reformas mínimas y reformas importantes también. Pero el Poder Judicial paraguayo nunca hizo uso del poder que le confiere la Constitución Nacional de remitir al Parlamento los proyectos de ley que con toda autoridad puede enviar todos los meses, todas las semanas, todos los días. Y a través de esas leyes también podrían enviar leyes nuevas para distintos servicios, especialmente también me propongo propender a la descentralización del Poder Judicial. Porque el Poder Judicial es una estructura piramidal, cuyas bases son todos los juzgados de paz de la República y cuya cúspide es la Corte Suprema. Y hoy día todo el poder se concentra en la Corte Suprema. El nombramiento del último funcionario de frontera depende de la Corte Suprema. La disciplina y todo. Los tribunales de apelación no tienen ningún poder, los jueces de primera instancia ningún poder sobre el personal que trabaja con nosotros. Ni controlar sus llegadas tardías, ni controlar sus ausencias, ni proveer sus traslados y mucho menos su nombramiento no depende de nosotros. Todo está centralizado en la Corte y deviene esta estructura inconstitucional por el artículo 1 de la Constitución Nacional que dice que el Estado paraguayo es un Estado descentralizado. Y la propia Constitución descentraliza el Poder Ejecutivo, creando las gobernaciones con sus gobernadores y sus juntas. Y descentraliza también el Poder Judicial, dando una banca a cada departamento de la República. Pero no descentraliza el Poder Judicial. Eso se dejó a cargo de la legislatura común, pero nadie tomó la iniciativa de plantear la descentralización del Poder Judicial, que consistiría en ir derivando el poder, todo tipo de poderes desde la cumbre hacia las bases, de modo que los jueces, magistrados inferiores tengan cierto ámbito de poder propio. Y por último, la desconcentración de la Corte Suprema de todos los servicios que presta, atendiendo al registro público, registro de automotores, registro de abogados, registro de escribanos, registro de rematadores, fiscalías ya salió por fin, Sindicatura General de Quiebra, atención de penitenciarías, cuestión económica, recaudaciones, construcción de palacios. Todo eso se tiene que derivar a otros poderes y liberar a la Corte de todo ello para que dicten sentencia exclusivamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Antes de continuar, el doctor Cabrera va a dar lectura a otra nota recibida. Asunción, 15 de noviembre de 2018. Señor doctor Claudio Baqueta, presidente del Consejo de la Magistratura, me dirijo a usted y por su digno intermedio a los demás miembros de este alto cuerpo colegiado, a los efectos de comunicar mi ausencia a la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Motivo obedece a la coincidencia con la sesión ordinaria de la Honorable Cámara de Senadores, en donde se tratarán temas de suma importancia como ser el proyecto que establece nuevas disposiciones impositivas para la exportación de granos en estado natural, o los proyectos de ley relacionados a la transparencia y al régimen tributario sobre actividades relacionadas al tabaco, entre otras. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo con mi más alta consideración y estima. Juan Bartolomé Ramírez Brizuela, Senador Nacional. Gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Tribunal de Honor, la doctora Amparo Samaniego Viuda de Pacielo. Sí, doctor Zarratea. Señora. Yo quiero hablarle de la ley de lenguas, de la participación que tengo entendido que usted tiene en la Dirección de Políticas Lingüísticas Judiciales. Integra ese órgano, ¿verdad, doctor? No, doctora. No lo interna. No integra. No lo interna. Bueno.
porque será el responsable de todo lo concerniente a la formación de ciudadanos que recurran a la administración de justicia y auxiliares de ella, así como la educación y la capacitación de los mismos según establece la Constitución. Entonces, ¿qué nos podría decir con respecto a eso? Lo que le podría decir que empezó a correr el plazo para, Sí. para el nombramiento de los funcionarios públicos, especialmente en el Poder Judicial. Van a correr 5 años para exigirse el manejo de la lengua guaraní, oral y escrita, para ser nombrados funcionarios, porque la ley de lenguas establece que cuando la Academia de la Lengua haya establecido el alfabeto oficial y la gramática oficial de la lengua guaraní, comunicará a los poderes del Estado y entonces empezará a devengar el plazo que se tiene para exigir el bilingüismo de los futuros funcionarios públicos. Y esas condiciones ya fueron cumplidas por la Academia. Nosotros ya hemos aprobado el alfabeto oficial y la gramática oficial de la lengua y ya hemos comunicado a los poderes del Estado, de manera que está empezando el plazo para que dentro de 5 años todo funcionario que deba ser nombrado tenga que ser bilingüe necesariamente, obligatoriamente. Sí. Perdone, doctor, pero usted habla de 5 años desde el 2018 en adelante. Sí, en adelante. Porque esta acordada habla del 2013. No. La acordada es de 2013. No, o sea, la ley sí, pero la ley puso la condición. La Academia primero tiene que aprobar el alfabeto de la lengua, la gramática de la lengua, y nosotros hace 2 años aprobamos el alfabeto y hace 1 año aprobamos la gramática y comunicamos, ¿verdad? Este año 2018 es el primer año que corre. Este es el primer año que está corriendo ya. Y se está teniendo en cuenta, porque dice también, se aprueba la implementación y el uso de la variante del guaraní paraguayo para la comunicación popular en el ámbito jurídico, tanto oral como escrita, y los contenidos de su universo cultural. Sí. Que publicar en la Dirección de Políticas Lingüísticas Judiciales. ¿Se está cumpliendo eso? No sé exactamente porque no estoy en el departamento. Allí está el profesor Ramón Silva en el Poder Judicial, ¿verdad? Yo estoy en la Academia, no sé si se está cumpliendo en el ámbito judicial. Pero como ministro de la Corte, ¿usted implementaría? Ah, no, por supuesto. Yo participé del primer juicio oral en Caacupé y fue una cosa extraordinaria, que parecía ver por televisión un juicio en inglés. Sí. Muy bueno. Porque la ley de lenguas, en su artículo 15, habla específicamente del uso en el ámbito judicial. Sí. Todo un capítulo le dedica. Exacto. Entonces, doctor, si usted va a la Corte, si llega a la Corte, usted impulsaría firmemente esto, porque habla de la formación de los funcionarios, de la formación de los magistrados, de todo, o sea, todos tienen que... Por supuesto, si tengo 40 años de militancia al servicio de la lengua guaraní. Por eso le pregunto. Desde la Convención Constituyente, desde el Senado, desde todos los puntos donde estoy por eso estoy impulsando, y en el Poder Judicial lo que hace falta es que cuando el testigo declara en guaraní, se transcriba en guaraní. Exacto. No como habitualmente, porque el guaraní nunca estuvo ausente de los juicios, ¿verdad? Solamente que el testigo declaraba en guaraní, se traducía y en el acta quedaba dicho en castellano y nunca nadie dijo, esta es una traducción. El testigo no dijo exactamente esto, sino en otra lengua. Es una falta de respeto al testigo, ¿verdad? El testigo tiene el derecho a que sus deposiciones sean transcriptas estrictamente como dijo. Si dijo ya es ya, se ponga ya es ya y no yo he visto. Y no se diga en el acta, esta es una traducción. Una falta de respeto. Ahora, se está aplicando este artículo 17, doctor, del conocimiento de las 2 lenguas oficiales para ocupar cargos públicos, para el acceso a los cargos en los organismos públicos nacionales, departamentales, municipales como funcionarios, a igual idoneidad profesional, tendrán preferencia las personas con mayor competencia lingüística y comunicativa en las 2 lenguas oficiales. Sí. Se está aplicando. Se está aplicando, va a empezar a aplicarse, pero tanto no todavía, no tiene fuerza todavía, pero en los lugares donde el funcionario va a estar en contacto con el público, sí. Tiene que ser necesariamente bilingüe, ¿verdad? En los lugares donde va a ser trabajo técnico, tanto no todavía. Ya. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Sixto Volpe. Buen día, doctor.
si entendí bien, su propuesta es que la Corte solamente se dedique a la función jurisdiccional, dejando de lado la parte administrativa y demás funciones que está porque hoy día la Corte tiene demasiadas actividades. La Corte tiene desde actividades protocolares, como tomar juramento a nuevos abogados, etcétera, cosas que debería derivar en organismos inferiores. La Corte tiene demasiadas distracciones. Es cierto que creó últimamente un consejo de administración, pero ese consejo no tiene basamento legal. Es decir, solamente la Corte por acordada, eso se debería establecer por ley y reglamentarse bien, y separar y crear la carrera administrativa paralela a la carrera jurisdiccional y hacer que los magistrados se desentiendan enteramente de la cuestión económico-financiera, porque eso le distrae bastante. En el interior hay presidentes de tribunales que se pasan el día firmando cheques en representación de la Corte, una actividad sumamente peligrosa, porque esos no están autorizados por ley y están realizando una tarea sumamente delicada, que es manejar recursos públicos sin autorización legal. Muchas gracias, doctor. Aprovechamos también para saludar al representante del Colegio de Abogados del Paraguay, el doctor Manuel Riera. Tiene la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura, el doctor Adrián Salas Coronel. Muy buen día doctor Tadeo Zarratea. En los últimos tiempos se discute mucho en el ámbito laboral, que es su ámbito donde tiene una dilatada trayectoria como magistrado. El otorgamiento de los rubros relativos a indemnizaciones por daño moral e intereses. Un sector cuestiona ese punto, dado que el Código del Trabajo establece los rubros denominados indemnización compensatoria e indemnización complementaria, que en alguna medida suple ese rubro de intereses, que sí son otorgados históricamente a partir de la ejecución de la sentencia, es decir, desde la intimación del pago conforme a la sentencia firme y ejecutoriada. ¿Qué opinión tiene con relación, o qué criterios tiene con relación a ese punto, doctor, que sabemos es discutida la cuestión desde la óptica capital-trabajo, una cuestión social, diríamos, y que se adopta, parecería, cuestiones más bien doctrinarias? ¿Tiene algún criterio con relación a ese tema de indemnización por daño moral e intereses que son otorgados de repente desde la promoción de la demanda? Efectivamente, señor, tengo un criterio formado y habría que separar los intereses por un lado y el daño moral por el otro, porque el más cuestionado de los rubros es el daño moral, que dicho sea de paso es algo nuevo. Pero los intereses sí, como dice usted, están previstos en el 233 del procesal y en el 484 del Código de Fondo, dos tipos de indemnizaciones que cubren de alguna forma los intereses. En realidad, la ley nos otorga a los jueces condenar a las empresas condenadas en juicio, hacerle pagar todos los salarios caídos durante el proceso. Pero es norma y es jurisprudencia condenar a pagar solamente 2 meses de salario caído, ¿verdad? Y en cuanto al 233, en cuanto a los intereses legales, solamente aplicamos hasta el 20%. Lo que sucede es que cuando sale una sentencia de primera que nunca nadie acata, porque
porque no estamos en Alemania, aquí se lleva hasta el final, va a la Cámara, se confirma, va a la Corte, se declara rechazado in limine, etcétera, viene 6 meses después, se le comunica al condenado que tiene que pagar tantos millones al trabajador, y allí es donde empiezan los intereses comunes. Porque usted sabe, señor, que todo dinero ajeno que está en su bolsillo tiene que devengar intereses. Usted no puede devolverle los 1000 guaraníes a su compadre 5 años después, porque ese 1000 guaraní que tiene usted, el que es de propiedad de su compadre, ha perdido su poder adquisitivo. No es lo mismo 5 años atrás que ahora. Entonces, lo que sucede es que se aplican los intereses intereses son moratorios, o sea, no son intereses legales. Los legales están contenidos ya en la sentencia. Los intereses moratorios corren a partir de la condena notificada e incumplida. Entonces, son intereses ya virtualmente civiles, porque no paga. Entonces, esto es lo que causa un abultamiento muchas veces. Y en cuanto al daño moral, estableció el Tribunal de Apelación hace unos 10 años o más como un corolario, como una condena más cuando hay una conducta muy deleznable de la parte empleadora y el trabajador ha pasado por infinitud de purgatorios y finalmente llega a la justicia. Muchas veces hay conductas despreciables que dañan realmente y se les da el daño moral. Pero el daño moral es un corolario, es un rubro más del cual nosotros nunca abusamos, cuando en realidad la gente pide miles y miles por su daño moral, pero no están así. Nunca se inició en lo laboral un juicio por daño moral directamente. Si no hay rubros laborales, tampoco se puede iniciar un juicio por daño moral. Eso es eminentemente civil, pero sí como un corolario y según la conducta de la patronal. Ese es lo establecido jurisprudencialmente. Todavía no está en la ley. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Cristian Kriskovich. Buen día, doctor Serratea. Me gustaría que profundice un poquito más en lo que nos expresaba con respecto a la descentralización del Poder Judicial. Usted decía que no fue contemplada dentro de la Constitución, pero hemos notado en los últimos años una verdadera descentralización del Poder Judicial con la creación de distintas circunscripciones, hasta en Fuerte Olimpo, por ejemplo, un lugar donde es prácticamente inaccesible. Recientemente el Consejo estuvo por ahí representado por un miembro y nos comentaba las tremendas dificultades. Sin embargo, ahí ya contamos con el sistema de justicia y en puntos muy distantes de la República. ¿A qué descentralización entonces se está refiriendo que hace falta a más de esa? No debe confundirse, señor, la expansión del Poder Judicial con su descentralización. Crear circunscripciones judiciales, hasta hoy creo que son 15 o no sé si llegó ya a 17, es expandir el Poder Judicial a lo largo y a lo ancho de la República. Pero todas esas circunscripciones judiciales tienen magistrados y jueces y funcionarios que dependen estrictamente y directamente de la Corte Suprema. Todo el poder se concentra en la cumbre y eso es inconstitucional en virtud del artículo 1 de la Constitución, que establece una república unitaria y descentralizada. Y la propia Constitución descentraliza el Poder Ejecutivo y descentraliza el Poder Legislativo. No descentraliza el Poder Judicial. La Constitución debe descentralizar el Congreso de la Nación, y la descentralización consistiría en delegar poderes a los órganos inferiores, no crear órganos inferiores a lo largo de la República. Delegar poderes a los tribunales de apelación,
para tomar juramento de abogados, para tomar juramento de escribanos, para proponer el nombramiento de funcionarios, para nombrar funcionarios, para ejercer la disciplina de los funcionarios, porque ese tribunal de apelación que se crea en Fuerte Olimpo, ese tribunal depende de la Corte y estrictamente a la Corte se le tiene que reportar. De manera que esos señores magistrados de allá de las fronteras no tienen ningún poder sobre la gente que trabaja bajo su dependencia. Yo, juez, no tengo ningún poder sobre ningún funcionario que trabaja, los 20 que trabajan conmigo. No tenemos el más absoluto control posible. Por un lado está bien porque estamos desligados de todo, pero es incontrolable, señor, el Poder Judicial no descentralizado. Y reitero, es inconstitucional esta estructura. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Cabrera. Gracias, presidente. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Por seguridad jurídica, cuando las empresas se quieren instalar en el país, normalmente a estudios jurídicos se le consulta el costo laboral, normalmente, cuál es lo fundamental de cualquier empresa antes de instalarse. Anteriormente, el Código del Trabajo, como usted mismo lo mencionó, se encuentra absolutamente establecido las condiciones del costo del despido. Pero actualmente las sentencias que se están dando no coinciden con la forma en que usted se expresó, sino que los jueces y tribunales están fallando, dando intereses del momento del despido, porque dicen que a partir de allí es donde se debería haberle pagado al trabajador su indemnización. Eso es lo que está pasando en la realidad y se le está condenando a intereses y daños morales altísimos hasta que están llegando incluso a pareciera a legislar, porque así como usted estaba mencionando que la Corte Suprema debería tener una ley para tener una comisión para la cuestión administrativa, considero, doctor, tal vez esté equivocado, de que el Poder Judicial, en este caso el fuero laboral, utilizando normativas extranjeras, específicamente la argentina, de jurisprudencia argentina, cambió totalmente el criterio del Código del Trabajo, que estaba claramente establecido cuánto era el coste laboral, y actualmente tenemos demandas millonarias en donde cuando usted contrata a un empleado, usted no sabe ya realmente cuánto va a ser el monto que va a hacer. Hasta incluso hay empresas en donde los trabajadores se han quedado con las mismas y posteriormente han quedado fundidas por el manejo administrativo. Pero la verdad, doctor, si vamos a ir al principio de legalidad, pareciera que lo que se necesitaría es un cambio de legislación, un cambio de código, pero lo que está pasando en la realidad es que los jueces y tribunales en la parte de trabajo parece que están haciendo caridad con dinero ajeno y legislando porque no está en la ley. Sí, doctor Cabrera, usted toca una preocupación antigua mía, que es la falta de techo en el derecho laboral. A veces nos asombra que un trabajador tenga que cobrar, por ejemplo, 1.000 millones de guaraníes de una empresa, ¿verdad? Siempre me preocupó que tuviéramos un mínimo en la ley y no un máximo. Es decir, hace falta una norma que diga que ningún trabajador, por más que tenga 30 o más años de antigüedad y tenga buen sueldo, pueda percibir en concepto de indemnización más de tantos salarios mínimos, por ejemplo. Ese tope no tenemos y yo pienso que pueden haber colegas que abusan de eso. En cuanto al primer punto, es que los tribunales de apelación últimamente establecieron que hay intereses que corren desde el mismo día del despido del trabajador y a lo largo. Esa es una nueva jurisprudencia que se está implementando, yo no la estoy aplicando todavía, pero se funda en la amplitud del Código del Trabajo y del Código Procesal, porque, como le decía antes, nosotros tenemos una potestad enorme de
aplicar salarios caídos durante todo el proceso, por ejemplo. El proceso, en el juzgado a mi cargo, el proceso dura 2 años como promedio. Y fíjese si se va a cobrar 2 años de salario. Nosotros le aplicamos 2 meses, pero tenemos la potestad legal de aplicar 2 años de salario. Fíjese la amplitud del código que también tal vez se tenga que reducir, ya que la jurisprudencia antigua nunca se aplicó más de, en casos extremos, 6 meses de salario, pero tanto como 2 o 3 años de salarios caídos, aparte de las indemnizaciones, como para quebrar toda empresa pequeña, porque nosotros siempre tenemos que tener presente que una indemnización muy elevada puede quebrar una empresa, y al quebrar esa empresa vamos a crear un drama social. 15, 20 trabajadores van a perder puestos de trabajo, que es el drama nacional, porque en este país el drama nacional es un puesto de trabajo. Eso todos sabemos. Gracias, doctor. Con respecto a la consulta de la doctora Amparo Pacielo, yo estuve en un curso del Instituto de Altos Estudios Estratégicos y fue el profesor Ramón Silva en su momento. Y el guaraní es esencialmente oral, no escrito. Y en consecuencia le habíamos nosotros hecho la consulta de dónde se sacan, por ejemplo, terminologías como pelota, vaca, pi, popó, o televisión, computadora. Es como son inventos que se fueron haciendo y no son realmente el guaraní que se habla, profesor. No es el guaraní que se habla. Entonces algunos discuten que realmente uno puede, en un juicio oral, puede entender lo que dice el trabajador, puede expresarse en guaraní, pero necesariamente en esa acta en donde se va a transcribir las manifestaciones, debería ser en castellano, porque si él dice, yo he visto la televisión, no vamos a poner, y estuve jugando la pelota, poner vaca, pi, popó, y ese tipo de cuestiones son invenciones que no existían, doctor. Sí, señor. Y entonces están esas críticas también al respecto de esas circunstancias. Y muy acertadas críticas, señor. Yo estoy en contra de la creación de las palabras nuevas, de las palabras de gabinete. Yo lastimosamente no tengo discípulos, pero tengo una crítica muy fuerte a lo que yo llamo el guaraní puro o repurificado. Hay una frase que tenemos que aprender todos y entender todos, hablar del guaraní paraguayo. Y mis colegas de la academia no quieren hablar del guaraní paraguayo. Preguntan qué es eso. Y el guaraní paraguayo es el guaraní que habla el pueblo paraguayo llano, el hablante. Porque toda lengua se dialectaliza, eso tenemos que entender. El castellano también se dialectaliza por países en América y por regiones en España. Nadie habla la lengua, todos hablamos dialectos, y el guaraní es una gran lengua que tiene 35 dialectos hermanos en Paraguay, Brasil, en Paraguay 7, en Brasil 21, en Colombia, en Venezuela, en la Argentina, en Bolivia. Es una lengua enorme que abraza un gran continente. Y nosotros, los mestizos, hablamos un tipo de guaraní que nos hablan los indígenas de aquí de adentro del Paraguay, que son 6 etnias. Lo que nosotros tenemos que aprender es que la lengua se dialectalizó y nosotros como mestizos heredamos el dialecto de los guaraní carió, que eran los indígenas asuncenos cuando llegaron los españoles, y que hoy ese lenguaje, ese dialecto tiene en cada 100 palabras hasta 20. Yo medí muy bien esto y encontré solo 17 palabras de origen español dentro del guaraní paraguayo. Y mis colegas los puristas no quieren aceptar esas 17 palabras en cada 100 que provienen del guaraní paraguayo, ya sea por el ejemplo típico, 2 mecanismos. Vaca y toro llegan al Paraguay juntos y el guaraní hablante le dice a la vaca, vaca, le cambió de acento, y al toro le dice toro. ¿Por qué esos 2 mecanismos permanecen hasta hoy en la forma de recibir e incorporar al guaraní una palabra? O transfonetizarlo o prestarlo directamente. Si puede pronunciar toro, pronuncia toro y no transfonetiza. Eso tenemos que aceptar. Esas 17 palabras en cada 100 tenemos que aceptar y abrazar el guaraní paraguayo, porque inventar un idioma en gabinete es lo peor que se puede hacer. Estoy de acuerdo, doctor Cabrera. Estoy totalmente en contra del guaraní repurificado. Es un perjuicio porque
Yo tuve una polémica con ellos por la palabra pelota, precisamente, pues yo rechazo lo de Bacapí Popó. Primero porque ya no es de Bacapí, segundo que es una tontería. Bueno, pelota, si usted rechaza la palabra pelota, no está rechazando una palabra del léxico del idioma, sino está rechazando una serie de giros. Yo sé de pelota. En bocuánio la sé pelota. De pelote hay ni sé. De pio la pelota yara. Todos esos giros vamos a perder, ¿verdad? Vamos a empobrecer enormemente a la lengua. Y lo que tenemos que trabajar es por engrandecer la lengua y no por minimizarlo, ¿verdad? Ese es un error. Hay un error de política lingüística. Solo que yo presenté un proyecto de ley para que se establezca el guaraní paraguayo como modelo de lengua y no sale, no se animan los diputados. Así que paciencia. ¿Y cómo sería, doctor, entonces para trasladar eso en el acta, en una cuestión oral? Fíjese, por ejemplo, el Padre Nuestro. Ah, El ¿sí? Padre Nuestro, si usted no se entiende dentro del idioma paraguayo, por ejemplo, ¿cómo se pasaría eso al...? Yo estuve rezando al Padre Nuestro que le diga, por ejemplo, al transcribir en el acta, ¿cómo sería eso, doctor? Por eso algunos dicen que se tiene que ver un traductor y tiene que ser El Padre castellano. Nuestro es muy especial porque es un texto sagrado. Usted sabe la única oración que dejó Cristo mismo, ¿verdad? Y bueno, allí no podemos nosotros interferir mucho porque tenemos que contar con la aprobación del Papa, ¿verdad? Y con el texto actual se cuenta con eso. Y eso no está tan mal, aparte de Orerú, que tiene que decir Ñanderú, porque, en fin, el guaraní concibe al Dios como el Dios de toda la humanidad y no solamente del pueblo sagrado de Israel, ¿verdad? Entonces, pero en el misal sí hay un error craso que ora por Yahú Berekó, y yo me siento un poco culpable porque con un cura italiano que fue mi alumno, íbamos a pedirle al Papa que se cambiara eso y me pasó el tiempo y no preparé. Entonces se quedó así y eso es un error. Pero hay muchos errores, pero con la iglesia mejor no meterse porque no es cuestión lingüística con ellos, sino es cuestión dogmática, ¿verdad? Es más difícil eso, pero en todo lo demás sí tenemos que nosotros los paraguayos resolver las cuestiones de conformidad con la lengua que habla el pueblo paraguayo y de conformidad del servicio de la lengua como medio de comunicación y no usar la lengua para hacerse el chusco. Le reitero, doctor, ¿cómo harían para transcribir en el acta, en una audiencia pública? Y la lengua guaraní tiene un alfabeto. Eso simplemente se transcribe, pelota, pelota. Si dice pelota, tatá, doctor, pelota, tatá, se escribe así, ¿verdad? Tiene un alfabeto y es transcribible absolutamente todo lo que dice el guaraní hablante. Porque últimamente, y con una guerra enorme de mi parte, se introdujo al alfabeto guaraní 3 letras más, la D, la F y la L, porque estas letras no son originarias, el guaraní no tiene D, no tiene F y no tiene L. Y yo le decía a mis colegas, Neicatuinio ya debe, doctor Cabrera, Neicatuinio ya farrea, hendie, por la F. La olla, por la L, ¿verdad? Entonces, esas 3 letras se introdujeron y ahora se puede transcribir todo cuanto diga un hablante del idioma. Se puede transcribir. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Luis María Benítez Riera. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Buen día, Mir. Con respecto al tema como laboralista que usted y si llega a la Corte, ¿cuál es su criterio en los casos del tema de la huelga judicial sobre los descuentos de las horas no trabajadas a aquellos que han realizado la huelga judicial, que está en debate en el ambiente en este momento? Señor ministro, usted sabe que la ley dice muy claramente que durante la huelga se suspende el salario, ¿verdad? Eso es categórico, eso es texto legal. Durante la huelga el funcionario tiene derecho a la huelga,
pero durante la huelga no tiene derecho a salario. Y ustedes son muy magnánimos, porque después de cada huelga nuestra pagan todo igual los salarios, ¿verdad?, al funcionariado. Pero la ley es muy clara en ese sentido. No incide para nada otra costumbre si uno va a aplicar la ley. Yo tuve la experiencia al declarar ilegal la huelga de los maestros, por ejemplo, en tiempos de esta chica ministra, y en ese momento se aplicó el no pago de salario a los principales promotores de la huelga ilegal, porque esa huelga fue enteramente ilegal y causó escozor. Pero ¿qué le vamos a hacer? La ley dice claramente, no se puede pagar al huelguista. No es posible. Otra pregunta, doctor. Usted habló sobre el tema de descentralización. Está bastante interesante, ¿verdad? ¿Qué piensa usted de los consejos de administración creados en las circunscripciones judiciales del interior de la República, que lógicamente se manejan con recursos propios, tienen su departamento de recursos humanos, entre otros tipos de imperium, diríamos? ¿Qué más le faltaría a ese consejo de administración de su óptica para una efectiva descentralización por parte de la Corte? Una ley, ministro, una ley que diga que en las circunscripciones judiciales de la República un fulano X puede administrar recursos del Estado, pero no un magistrado. Ustedes le nombran al presidente del tribunal más antiguo de Ciudad del Este como ordenador de gastos y la ley no autoriza a que se haga. Ese hombre se expone a tremendos peligros, en primer lugar por hacer lo que la ley no dice en el ámbito del derecho público, y en segundo lugar porque le resta todo el tiempo administrando esas cosas. Por eso yo propongo que se tenga una ley y una carrera paralela a la jurisdiccional, que sea carrera administrativa judicial como tiene Chile y que funciona perfectamente. El mejor modelo para mí es el modelo chileno, ¿verdad? Y hace falta esa ley para descentralizar, pero lo que la Corte tiene que decidirse es despojarse de algunos poderes, porque así como está, el Poder Judicial está desgobernado, señor ministro, con todo respeto. No se gobierna. No, hay una falta de el control de la función. Un tribunal de apelación del trabajo controla mi trabajo porque recibe mi sentencia y anula, revoca, confirma o modifica. Pero nadie controla cómo funciona mi juzgado, solo yo. Entonces, es un poder desgobernado y no se puede porque el mecanismo que tiene la Corte es de 50 años atrás, cuando solo había 3 jueces civiles en Asunción cuando yo era niño, y de ese tiempo es el sistema. Hoy, como estamos diciendo, hay jueces y tribunales en toda la República. No se puede gobernar desde Asunción todo eso. La República del Paraguay es descentralizada, dice el artículo 1 de nuestra Constitución, y el Poder Judicial no empieza a descentralizarse. Es una enorme pirámide en cuya cumbre están todos los poderes y todos los demás obedecemos simplemente, ministro. Hace falta una ley, estudiemos, convengamos en que la Corte necesita crear una comisión de legislación en su seno, convocar a exministros de Corte, convocar a exmagistrados que han salido por la puerta grande, convocar a abogados de fuste, convocar a invitados extranjeros y convocar a mucha gente, pero preparar la ley de descentralización y animarse a despojarse de ciertos poderes pequeños, por lo menos, para que los magistrados inferiores de la capital y del interior tengamos por lo menos el poder de observarle a un funcionario desfachatado. Pero hoy no podemos. Tenemos también en los contenciosos administrativos casos de despidos injustificados. Eso llega a la Corte, Sí. laboral no, ¿verdad?
Todo pleito por dos gallinas llega a la Corte, ministro, porque el paraguayo no sabe perder. Bueno, entonces esos casos de despido injustificados, posteriormente por sentencia, se lo repone en el cargo. Entonces viene la persona, ¿verdad? Cuando es repuesta en el cargo, ya han pasado 3 años, vamos a poner un caso, Sí. y ahí hay 2 corrientes. Entonces quiero que usted me diga como laboralista, si los salarios que se le reconocen son de los 12 meses, 1 año, o el total a partir del día que se lo despidió hasta que se lo repuso. ¿Cuál es su Y criterio, hasta- doctor? la ley dice que hasta que se lo reponga, ¿verdad? Y ustedes en la Corte establecieron solamente por 1 año. Y le cuento que esa jurisprudencia de la Corte que todos seguimos porque estamos obligados a seguir, porque sería inútil que yo le condene a pagar por todos los 3 años que estuvo en juicio, porque cuando llegue a la Corte me van a anular o revocar, entonces damos ya nomás por 1 año. Pero es ilegal. Yo tengo la tesis de que es enteramente ilegal. Y esas son las cosas. Es ilegal, pero digamos, es un salvataje para ciertas empresas pequeñas. Estábamos diciendo que no es cuestión de dar condenas y condenas como dice el Código. Ustedes deberían, señor ministro, con todo respeto, tener la Comisión de Legislación en el seno de la Corte y remitir al Parlamento un proyecto de ley, un proyecto, no antes, un proyecto porque tiene iniciativa legislativa, de establecer eso que por jurisprudencia establecieron, que se modifique el Código Laboral en un artículo. Esas son las cosas que hay que hacer. Un artículo que diga no se puede dar indemnizaciones por más de 1 año a un trabajador que se repone en el cargo, ¿verdad? Fíjese para nosotros el respiro, ¿verdad? Porque después de todo, nosotros aplicamos la ley y nos viene encima el doctor Criscovich, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros necesitamos esa ley, señor ministro, que diga, no se puede condenar a más de 1 año de salario caído cuando un trabajador, porque la ley, según el doctor Frescura, el proceso no debe durar más de 1 año, ¿verdad? Pero no es verdad, no. La chicanería de los abogados lleva, y a mí me critican, pero yo le digo, están pimponeando delante de mí hace 2 años. Yo, señor, no puedo dar sentencia, pues están pimponeando ya 2 años los abogados. Bueno, ese es el tema. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Tenemos... Sí, adelante, doctora. Adelante, disculpe. Sí, doctor. Usted acaba de tocar un tema muy sensible, que es la dilación de los juicios. Ahora, quisiera saber si a través de la mediación, su opinión sobre la mediación, que sí ayudaría a que muchas cuestiones se solucionen rápido y para bien del obrero y también para del patrón. Lamento decirle, doctora, que las 4 instancias de mediación no funcionan actualmente. Sí, hay 4 instancias. La primera es la que nos obliga a nosotros a obligar la mediación en la primera providencia en lo laboral, se le llama a las partes, se le notifica, y todo proceso que no pase por eso es nulo, ¿verdad? La segunda posibilidad es en la Cámara de Apelación, vuelven a citarle para mediación, para arreglo directo. La tercera es el servicio que instala la Corte Suprema con los mediadores, ¿verdad? Y la cuarta, que no me acuerdo, pero hay 4 instancias, ninguna funciona porque por muchas cuestiones. Primero porque, y la cuarta es la del Ministerio de Justicia y Trabajo, el famoso Departamento Nacional de Trabajo, ¿verdad? Allí es donde más va la gente para negociar y allí es donde más se pierde la oportunidad de llegar a una solución negociada. Son 4 mecanismos que no funcionan porque están mal. Bueno, le puedo adelantar algo, pero esto va a ser largo. Yo tengo un proyecto de código procesal del trabajo de 430 artículos presentado en la Cámara de Diputados, donde duerme el sueño de los justos, pero los diputados no tienen tiempo para esas cosas nimias. Entonces, allí se establece cómo debe lograrse la mediación. Yo propongo un juez de garantías laborales que no maneje papeles, sino solamente negociaciones asistidas por profesionales en mediación, ¿verdad? Y composición.
y que ese juez otorgue una venia para que las partes vayan ante el juez laboral de sentencia, ¿verdad? Entonces, allí sí, si eso hacemos obligatorio, si sacamos del ámbito del Poder Ejecutivo esta maldita práctica de seguir administrando justicia, que es de los tiempos inmemoriales, ¿verdad? De la época del coronel Franco, Departamento Nacional del Trabajo, las primeras leyes, etcétera. Curiosamente, el Poder Ejecutivo en este país, que se dice ser república, sigue administrando justicia. ¿Para qué se rompió la cabeza el barón de Montesquieu si en el Paraguay siendo república, el Poder Ejecutivo administra justicia? Eso no, se tiene que sacar del Ministerio de Justicia y Trabajo. Tiene que haber un juez de garantías en el ámbito laboral y allí sí, entre cuatro paredes y sin papeles, las partes tienen que negociar sus diferencias. Es lo que no se sabe hacer, ni los esposos en este país saben hacer, sino ante el psiquiatra. Y entonces tenemos que crearle un marco apropiado para poder discutir. Y se puede evitar muchas preguntas falsas porque nosotros tenemos muchas demandas falsas. Y cuando es oral la justicia no se puede promover juicios falsos porque no se tiene el valor de sostener de frente. Los papeles aguantan todas las cosas. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Tenemos consulta auditoria, doctor. Auditorio. A ver. ¿Cuál es su postura sobre la colegiación profesional? La colegiación profesional tiene una llave, porque yo estuve en la Convención Constituyente y recuerdo muy bien cuando los grandes ¿cómo se dice?, tratadistas o ideólogos de nuestra Constitución establecieron la llave para que no se formara ninguna colegiación en el Paraguay. Decían ellos que no es tiempo aún, que nosotros vamos a empezar a gatear en democracia después de 187 años de vida independiente del Paraguay, donde todos los gobiernos fueron dictatoriales porque tenía la potestad de disolver el Parlamento y el general Rodríguez seguía nombrando jueces de paz de toda la República y ministros de corte, el Poder Judicial no existía y el Poder Parlamentario dependía de la voluntad del Presidente de la República. Entonces, esta es una democracia muy joven y los profesionales universitarios todavía ni saben manejar sus colegios de abogados ni sus asociaciones, entonces dijeron, hay que esperar que venga la reforma y entonces se establecerá. Hay una llave, señor, ¿verdad? Puede ser que estemos ya hoy preparados como para manejar un colegio profesional, especialmente abogados y médicos, creo que podemos ya hoy día acceder. No sé cómo están las otras profesiones. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. ¿Cuál es su postura sobre la huelga de funcionarios del Poder Judicial? Bueno, esto me viene muy bien, señor, porque esto me inhibirá. Por esta opinión me inhibiré, pero no puedo dejar de contestar. A mí me parece que la huelga que no prevé el servicio mínimo establecido, como dice el Código Laboral, el procesal y la ley de huelgas, las huelgas deben ser declaradas ilegales. Yo he tenido el coraje de declarar varias huelgas ilegales y declararía esta ilegal. Porque escuché por radio que cerraron las oficinas de las fiscalías. Cerraron oficinas públicas a las cuales deben tener acceso todo ciudadano paraguayo en cualquier momento, desde el momento que es una oficina pública. Y ellos echaron llave, señor. Quiere decir que no quedó el servicio mínimo y hace que la huelga sea ilegal, enteramente ilegal. Gracias, señor, y yo me inhibo de ahora en más. Me hace bien. Muchas gracias, doctor.
Doctor Cabrera tiene la palabra. Doctor, llegó, que ya se le corrió traslado a usted una denuncia Sí. sobre, que bueno, que fue contra varios jueces, entre ellos se encuentra usted, y en resumen es una denuncia contra su persona por una acción de amparo constitucional, donde dice que usted debió haberse apartado por ética, por haber sido denunciado por la entidad binacional Yacyretá en relación a una instalación de una subestación en Puerto Botánico. La denuncia es muy larga, Sí, pero es muy como larga. usted ya la contestó Pero aquí, ya la tengo. sería bueno que usted lo pueda hacer ante el público, doctor. La tengo contestada, doctor Cabrera, pero y podría yo simplemente escudarme en las dos sentencias de mis superiores que confirmaron mi sentencia, el Tribunal de Apelación y la Corte Suprema. En cuanto a eso no me preocupa, pero por respeto a la vecindad de Barrio Murucuyá, que plantea esta queja en ese sentido, yo tengo que explicar por qué yo les denegué el amparo. Es un amparo que vino de la mano de la Defensoría del Pueblo, pensando que contaba con la aquiescencia del ombudsman. Bueno, primero dice que porque yo debía inhibirme, pero el pleito era entre los vecinos del barrio Murucuyá y la ANDE. Y yo no veo por qué que Vela puede tener el entierro de Yacyretá. Yacyretá, sí, siempre me tiene denunciado. Yo no salgo nunca salgo de la corte, ¿cómo se llama? Del jurado. Yacyretá me denunció, es cierto, pero yo no sé la ligazón que pueda existir entre una persona jurídica y otra persona jurídica. Yo no puedo ir más allá. De manera que yo tomé ese amparo, vino con muchos defectos. El ombudsman finalmente se desprendió del tema, le dejó en banda al adjunto, el amparo se quedó sin abogado, asumieron dos vecinos y bueno, se quedó la vecindad prácticamente indefensa. Además de eso, pero yo llegué a estudiar el fondo de la cuestión y la ANDE contaba con un dictamen favorable de la SEAM y con dictamen favorable de la Municipalidad de Asunción. Los vecinos objetaban esos dictámenes y yo como juez no tengo el conocimiento amplio y técnico como para saber hasta dónde puede contaminarse el campo electromagnético y perjudicar a los enfermos del barrio. Yo no sé hasta dónde hay un peligro de un gran incendio. No se probaron esos extremos, de manera que yo rechacé el amparo y se confirmó y se reconfirmó, de manera que no me preocupa mucho. Es cierto que tal vez exista un peligro eventual, pero la ley no se ocupa de lo eventual, solamente de lesiones graves, consumadas o inminentes. Esto no era inminente y mucho menos consumada. Gracias. Muchas gracias, doctor. Con esto damos por finalizada su exposición. Gracias, presidente.